gracias a los amigos que nos están acompañando ya en esta mañana. El saludo cordial a través de los que siguen, de las personas que siguen esta señal, tanto a través de esta plataforma, Radio Noticias Cuenca, nos escuchan también en la radio en internet, en www.radionoticiascuenca.com, está Periodismo Sin Mordaza, Radio y Televisión Espectáculo es otra plataforma importante que nos está acompañando todos los días, y a las personas que pueden escuchar en Radio Tropicana de Cuenca en 1390 kilociclos en amplitud modulada, también está con esta señal. Bueno, le hemos invitado y nos acompaña en esta mañana el doctor Paul Vicuña. Primero le voy a dejar a Paul, vamos a tocar un tema importante, es el tratamiento de dolor crónico. Muchos dirán, bueno, pues y siempre los seres humanos, y sobre todo a medida de que los años nos van pasando, nos comienza a doler absolutamente todo, ¿no? Es el paso del tiempo, los años, el organismo también entra pues en un proceso de desgaste, y de este tema vamos a hablar. Pero primero yo le quisiera preguntar al doctor Paul Vicuña, que es un poco su experiencia, entiendo que viene de una trayectoria de formación y de estudio que le permite ahora ya profesionalmente servir aquí en la ciudad de Cuenca. Paul, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, Clever. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Y bueno, mi experiencia viene ya dándose hace unos casi 5 años, desde el 2018, que tuve la oportunidad de ir a Brasil. Estuve residiendo en Porto Alegre, en donde comencé mi doctorado en neurociencias en el área de tratamiento del dolor. Y también realicé una especialidad en cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Todo esto en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que es un hospital de especialidades. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar durante casi 3 años en ambulatorio de tratamiento del dolor, en donde vimos un montón de casos de dolor crónico, de pacientes que tienen dolencias en general por muchos motivos. No podemos generalizar y decir solamente por la edad, porque sabemos que vienen los dolores por la edad también, sino por accidentes, por problemas de salud de muchas índoles. Y considerando esto, también ahora que he estado en la ciudad hace no mucho tiempo, he tenido la oportunidad de tratar varios pacientes y he visto de la misma manera, hay mucha gente que tiene dolores en general por cirugías, enfermedades o situaciones de algún accidente, edad y todo, que muchas veces tienen problemas para tratar este dolor. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos clásicos del dolor dentro de la medicina convencional? Farmacológicos, tomando medicamentos, haciendo una intervención, pero ahí se nos acaban las opciones. De ahí tenemos tal vez rehabilitación, un par de cosas más, pero muchas veces no se trata el origen del dolor y acabamos tratando más los síntomas que el dolor en sí. A ver, es interesante esta parte introductoria de Paul Vicuña, es un profesional joven y que nos trae este tipo de tratamientos que entiendo aquí en el país son nuevos, Paul, ¿no? Totalmente. Hay varias, conozco algunos profesionales que están realizando este tratamiento en la ciudad. Uno de ellos también es en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Católica, y hay algunos otros lugares que tengo conocimiento, pero somos pocas personas que estamos trabajando desde esta óptica. En la ciudad estoy haciendo yo la única parte privada, y son tratamientos novedosos porque son no invasivos, no tienen efectos colaterales como un medicamento, por ejemplo, y los resultados pueden ser rápidos. A ver, ¿cómo definiríamos el tema del dolor crónico, ¿no? ¿Cuándo uno puede manifestar que un dolor es crónico? La sintomatología de un dolor crónico es simple, digamos, es un dolor que sobrepasa los 3 meses como un dolor constante. Es un dolor que está presente casi todos los días y empieza a deteriorar mi calidad de vida. Es decir, que me irrumpe con mi sueño, irrumpe con mis actividades diarias, me está molestando ya en mi trabajo, no me deja hacer mis actividades diarias también, como aseo, por ejemplo, alimentarme o demás, porque todo me duele. Entonces ahí consideramos dolor crónico. Ahora Paul, pero ¿cómo se complementan? Por ejemplo, tiene artritis, que son dolores que ya llegan incluso con edad y tampoco pues se quedan al margen personas más jóvenes, o dolores que se generan de enfermedades como el mismo cáncer.
¿Cómo se complementa un tratamiento que da, en este caso, pues un profesional como Paul Vicuña? En este caso, cuando son enfermedades ya degenerativas, porque ya es crónico, por ejemplo, artritis, artrosis, fibromialgia, esclerosis múltiple, Parkinson, entre muchas otras, que hablemos de las más comunes. Además de hacer yo lo que hago aquí, además del tratamiento de dolor, es cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos se va a hacer cargo de enfermedades que amenazan mi calidad de vida. Entonces tengo que abarcar un área que es de cuidado personal y familiar para las relaciones de pareja también o en sí con hijos y demás, para enseñar a la persona a convivir con esta enfermedad, porque no tienen cura. Entonces, no es una enfermedad que es pasajera, no puedo hacer un tratamiento del dolor definitivo. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si yo hago un tratamiento de dolor, puedo disminuir el dolor ahora, pero el cáncer va a seguir generando más dolor. Entonces, es como una lucha contra la corriente. Entonces, en este caso, el tratamiento no es hago unas 10 sesiones y pasa el dolor y se acabó. Hay que hacer un tratamiento permanente paliativo. Es decir, para mejorar su calidad de vida a lo largo, mientras dure, ¿no? A ver, se entiende, y para que la gente comprenda un poco más, de que hay varias enfermedades donde el dolor afecta y donde se tienen que tomar fármacos que a veces, o en la mayoría de los casos, cuando se consumen en exceso, terminan dañando otros organismos. Es decir, quisiera entender de que estos tratamientos son un buen complemento al otro. ¿Cómo funciona? Correcto, muy bien, es muy bueno tocar ese punto porque muchas personas dicen, bueno, ahora me voy a hacer este tratamiento y ya no necesito medicación. Digo, no, los tratamientos se complementan. Si el tratamiento empieza a dar resultado como una parte no invasiva y yo logro disminuir el dolor, entonces probablemente podamos disminuir el consumo de medicamentos. Ahora, este tratamiento yo lo hago en conjunto con el médico también. Yo no soy médico, soy doctor en neurociencias, entonces el trabajo que hago es en conjunto. Me gusta trabajar con médicos, nutricionistas, rehabilitador físico, psiquiatra si de ser necesario, psicólogo también. Entonces ahí hacemos un trabajo complementario, porque no es que una reemplaza al otro, hay que complementar todos los tratamientos. Ya. Hay un tema que evidentemente quisiera que nos cuente Paul. El tema psicológico también genera mucho dolor. ¿Cómo se trata ese tema, no? Porque hay gente ahí, me duele la cabeza, pero o le duele todo el cuerpo y a lo mejor simplemente está en la cabeza, ¿no? Justamente hay que, para entender mejor esta parte, hay que entender dos conceptos. Uno se llama nocicepción, que es la percepción del dolor físicamente hablando. Es un patrón neurológico. Digamos, yo me golpeo el dedo del pie y eso va a subir por mis nervios al cerebro y me va a indicar que me duele. Eso es real. Ahora, el dolor ya tiene muchos componentes cognitivos, que es me duele porque estoy sintiéndome mal, porque estoy deprimido, porque tengo algún problema, y ahí aumenta mi percepción del dolor. Entonces son dos cosas bien distintas que vale la pena remarcar. Y justamente ayer, por ejemplo, estaba conversando con una chica que se estaba comunicando para tratarle, y muchos de sus dolores son por motivos psicológicos, por represión, por estrés, por problemas que ha tenido. Y con casi todos los pacientes, si puedo decir así con mi experiencia, todos tienen dolor por la cabeza. Digamos, es más del pensamiento, las emociones, qué es lo que estoy sintiendo. Hay preocupaciones, cosas de mi pasado que yo he venido llevando y la energía no es que se pierde, se va a transformar. Y esa transformación acaba somatizándose, convirtiéndose en un dolor. Generalmente son personas que tienen mucho dolor de cabeza, de los hombros, del cuello, la espalda, la parte lumbar, bruxismo también, son estos dolores de la mandíbula, del oído. Entonces hay muchos dolores generalizados que acaban siendo por cuestiones más psicológicas y emocionales. ¿Qué tan complicado ese tratamiento? ¿O depende también del paciente? Depende mucho del paciente, pero en general puedo decir que me llama mucho la atención porque con todos los pacientes que he trabajado, la gran mayoría, digamos, no todos, pero no sé, un 90-95% de mis pacientes, el simple hecho de conversar con alguien y que les entiendan qué es esta percepción del dolor, porque muchas veces gente que tiene el dolor crónico se vuelve un problema, entre comillas, en la familia. Entonces creamos problemas con mi pareja, con mis hijos, con mis papás, con todo el mundo, y ya no me escuchan o empiezan a tildarnos de que exagerado, solo te quejas, solo te duele. Entonces a veces alguien externo que me escuche y que entienda que realmente el dolor es real, no es de mi cabeza,
entonces disminuye abruptamente el Oye, Paul, dolor. quiere decir que el tema emocional influye mucho en el dolor. Totalmente, totalmente. La cuestión emocional, a pesar de que pensemos que no es tan importante, es uno de los principales factores. Pongo un ejemplo simple. Cuando nos golpeamos, cuando estamos tristes o hemos estado medio, que dice la gente comúnmente depre, que estoy con Ya. alguna situación, y me golpeo o tengo un accidente, se empeora la situación. Yo acabo sintiéndome más, el dolor me duele más, le veo como una cosa pésima. Si ya estoy mal, ahora estoy peor. En cambio, cuando estoy feliz, cuando me he pasado bien, cuando estoy divirtiéndome con mis amigos, puedo caerme hasta más duro No y me no me duele duele tanto. tanto, porque estoy sintiéndome bien, por último ya me limpio, digo, no pasa nada y sigo riéndome. Entonces, la emoción influye directamente en la percepción del dolor. Aquí me preguntan, ¿cuánto afecta el estrés que causa tanto dolor, no? El estrés es un factor que últimamente, yo diría que en la última década probablemente se ha magnificado de una forma que es preocupante, porque el estrés, mucha gente, por ejemplo, por estrés empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener ataques de pánico, depresión, hay muchos problemas psicológicos que acaban generando trastornos fisiológicos, entonces somatizamos, ¿no? Una persona que está con mucho estrés empieza a tener una dermatitis, tiene problemas cardíacos, tiene problemas respiratorios, tiene problemas estomacales, entonces la gente en lugar de buscar ayuda para tratar el estrés de una forma psicológica, acabamos buscando al gastroenterólogo, al cardiólogo, al neurólogo, al dermatólogo. Entonces, el médico obviamente va a tratar la sintomatología y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Llega un paciente con un ataque de pánico, se va al hospital, le hacen un electrocardiograma y está normal, no tiene nada. Claro. Pero la persona está sintiendo que se muere y a veces el médico le dice, no pasa nada, todo está bien, vaya a su casa. De nuevo tiene un problema. Entonces, ese problema no se va a resolver con pastillas, eso hay que tratar ya con el psicólogo o con un psiquiatra en caso de que ya sea muy fuerte los síntomas, ¿no? Entonces, el estrés es algo que acaba afectando, trastornando a una persona. Psicológicamente, muchas personas están afectadas por el nivel de vida, ¿no? No hay trabajo, la gente está, le duele, ¿no? Le duele, ¿no? ¿Cuánto, alguien me decía, yo cuando estoy demasiado molesto, tengo dolor, oigo música y me tranquilizo? Hay varios elementos, Correcto. ¿cierto? Deporte, todo eso. Claro, hay válvulas de escape. Justamente eso también se trata. Cuando hablamos de ir al psicólogo, no es porque estamos locos o estamos mal, sino que buscamos válvulas de escape. Entonces, hay gente que está muy estresada y le gusta, por ejemplo, escuchar música. Hay gente que dice, me desahogo, me pongo los audífonos, me desconecto y estoy tranquilo. Habemos personas, digo habemos porque me encanta a mí también hacer deporte, entonces estoy muy estresado, me voy a correr, me voy a hacer el deporte que me gusta, lo que sea. Y así en general, pero hay personas que a veces, de nuevo, citando el caso de esta paciente del día de ayer, me decía, estoy tan cargado con el trabajo que no puedo parar, entonces me tengo que llevar el trabajo a mi casa, me quedo hasta las 2 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, me levanto a las 8, tengo mis hijos, tengo mi pareja, tengo no sé qué, no puedo parar, tengo que trabajar el fin de semana porque hay que rendir cuentas. Entonces, el nivel de estrés es exagerado. Y ahí hay que aprender también a darse tiempos en el día. Por más estrés que tenga, pero por lo menos 10 minutos de break para tomarme un café, respirar un poco y regresar a lo mío. Que ya la gente no hace eso, Paul, ¿no? Correcto. La gente está en este adefesio, ¿no? En el celular es, claro, es justamente por eso digo, es exacerbado el estrés en las últimas 10 décadas por la tecnología también. Porque ahora tenemos otras preocupaciones como los likes o quién está viendo mis fotos o ver la vida de los demás en lugar de cuidar de la mía. ¿Ya? Ahora, Paul, este tema es importante. Aquí hablan de la rehabilitación o el apoyo, sería clínico, a las personas que tienen Parkinson. ¿Cómo funciona eso? Porque este es un tema que sigue creciendo y que evidentemente yo he conversado con gente que tiene esta enfermedad, caramba, le duele todo y sufre mucho como consecuencia. ¿Cómo se da un tratamiento por una persona que tiene Parkinson? En general hay que saber distinguir. Hay pacientes que tienen Parkinson y tienen muchos temblores pero no tienen dolor. Hay gente que tiene más dolor, empiezan a tener trastornos. Consideremos nuevamente el factor emocional. El hecho de saber que estoy con una enfermedad degenerativa va a generar una tristeza, una depresión, una ansiedad en mí.
Entonces ahí directamente hacemos un abordaje con cuidados paliativos para explicarle a la persona, educarle y llevarle a través de un camino de aceptación para saber, aprender a lidiar con esta nueva realidad en mi vida. Y por otro lado, para tratar el dolor, yo utilizo una técnica que se llama neuromodulación, que es la capacidad de modificar la percepción de los sentidos, digamos, de las sensaciones en nuestro cerebro. Entonces esto lo hago a través de unos electrodos que se colocan en la cabeza y pasamos de una corriente leve, que es prácticamente imperceptible para la mayoría de personas, en la cual logramos modificar la percepción del dolor en la cabeza. Eso hablando de dolor. Por otro lado, se puede hacer una estimulación para disminuir el temblor. Y hay muchos estudios científicos, justamente ahora estaba buscando unos porque una amiga me comentaba, una paciente justamente me decía, mi papá tiene temblores esenciales, que no es Parkinson, sino es otro tipo de enfermedad. Y ahora estaba buscando justamente literatura de algunos artículos científicos y hay varios tratamientos que tratan y tienen un efecto muy positivo en disminuir temblores, dolor, en mejorar la calidad de vida, en permitir que la persona duerma mejor, bajar niveles de ansiedad y depresión. El simple hecho a veces de que una persona que tiene problemas busque ayuda y ayuda a disminuir totalmente esa percepción de dolor. Paul, hay, y creo que nos ha pasado a todos que nos hemos operado, ¿qué tipo de tratamiento será, por ejemplo, cuando hay una operación que tiene secuelas dolorosas todavía por un buen tiempo? ¿Ese tratamiento cómo se maneja? Porque evidentemente hay operaciones que al paciente le dejan 2, 3 meses de dolor, ¿no? Correcto. Voy a poner el caso de un paciente y algo que me hubiese gustado hacerlo antes porque él llegó después, postoperatorio. Entonces la recomendación cuando hay una cirugía grande, una cirugía mayor, pongamos el caso de una amputación, me van a amputar la pierna, entonces debería hacer una terapia preoperatoria para prepararme para la cirugía, porque nuevamente es una cuestión muy emocional y cognitiva. No es lo mismo saber que me van a abrir, a sacarme el apéndice, a saber que voy a abrir los ojos y no voy a tener mi pierna. Claro. Entonces hago una preparación preoperatoria. Después hago un tratamiento postoperatorio para evitar que este dolor también se magnifique. Este paciente que yo atendí, le amputaron la pierna por una complicación que tuvo y él tuvo dolor de miembro fantasma. No sé si han escuchado alguna vez. ¿Cómo es eso? Este dolor de miembro fantasma es el dolor que tienen algunas personas que les amputan el miembro y siguen sintiendo, y digamos, me amputan la pierna, sigo sintiendo mi pierna, me pican los dedos del pie, que ya no tengo. Es bien curioso porque muchas personas, inclusive hace algunos años, se consideraba como un problema y un trastorno psiquiátrico, como una locura, digamos en otras palabras, cuando en realidad sabemos hoy en día que es una cuestión neurológica. El cerebro sigue con este mapa y la percepción de la pierna. Entonces ahí hicimos con esta persona, apliqué las 3 técnicas justamente con las que trabajo, que es psicoterapia para el dolor, que ahí le hacemos consciente a la persona de su problema, trabajamos como con cuidados paliativos, neuromodulación para modificar estas vías de percepción en su cerebro, para permitir generar un nuevo mapa en el cual se entienda que ya no hay una pierna o una extremidad, y también trabajaba con hipnoterapia analgésica. Entonces a través de la hipnosis también se logra disminuir la percepción del dolor, se logra modificar este mapeo en mi cerebro, en el cerebro del paciente. A ver, pero es un trabajo psicológico para... Correcto. Para actuar sobre ese dolor y que está mucho en el cerebro del ser humano. Es psicológico y es fisiológico, porque a través de la psicología modifico esta percepción que es más cognitiva, digamos, desde un darse cuenta, y una parte fisiológica que es con la neuromodulación, que ya estoy ejerciendo un tratamiento a nivel funcional, de la estructura del cerebro. O sea, hay las 2 partes. Paul, ¿qué decirles a las personas que se quejan todo el tiempo de dolor? Porque ay, me duele esto, me duele el otro, siempre. Y debe haber escuchado, nos pasa en la casa, ¿no? Que alguien dice, ay, me duele esto, y se pasan quejando todo el tiempo. ¿Qué decirles a ellos? Buscar ayuda, siempre, o sea, por cualquier dolor, porque por más quejas, a veces es cuestión de atención, a veces realmente es un dolor.
Como digo, puede ser que no sea físico, puede ser emocional, puede ser psicológico, el dolor que siente esta persona, puede ser que esté queriendo llamar la atención de esa forma, que en algún momento lo logró y quiere que las personas en casa le presten más atención. Hay que analizar el cuadro de cada persona. Entonces, sí es importante tomar en consideración ese punto. Justamente en la definición del dolor, que es de la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, se consideró un nuevo punto que es que cualquier persona que diga que tiene dolor tiene que ser respetado, porque el dolor es abstracto. Yo no puedo medir específicamente cuánto es el nivel de dolor en una y en otra persona. 10, no hay cómo medir, claro. De 0 a 10 yo siempre le pido, pero ese dolor de una persona es personal. Porque puede ser, y siempre pongo el ejemplo, hay personas que toda su vida han sido inyectadas, ya sea por exámenes de sangre, por una enfermedad y demás. Entonces una aguja más, una aguja menos no siente, ya la persona saque sangre, no pasa nada. Como hay personas que le tienen pánico, porque muy pocas veces en su vida han sido inyectadas o no les gusta y tienen miedo. Entonces el dolor de una persona que siempre ha tenido inyecciones en su cuerpo versus alguien que nunca o pocas veces lo ha hecho, no va a ser el mismo. En ningún momento. Oiga, Paul, carambas, hay un dolor terrible, es el tema del dolor de la pérdida de una persona. ¿Cómo tratan eso? Es decir, eso, carambas, hay personas que uno conoce que le sigue doliendo, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Correcto. ¿Cómo es el tratamiento de eso, no? Y ahí entramos en otro tema que es el luto. Esto justamente hace parte de los cuidados paliativos. Entonces ahí hay que trabajar con la persona para entender y procesar este luto, digamos, esta pérdida. Y tenemos 5 etapas, según hay una autora alemana que es Kluber, es espectacular. Y ella hablaba, digamos, de 5 etapas que ahora planteó como 7 etapas, en las cuales vamos a atravesar siempre, ya sea por la pérdida de un familiar, la pérdida de trabajo, la pérdida de una cuestión material, siempre vamos a atravesar. Entonces, generalmente empezamos con la negación. Vamos a negar qué me está pasando a mí, después vamos a pasar por ira, por depresión, tenemos que adaptarnos a un nuevo proceso hasta llegar a la aceptación, que justamente será buscar nuevas estrategias para adaptarme a esta situación, será la novedad de algo nuevo hasta llegar a aceptar mi situación. Ya no es un dolor físico, pero es un dolor espiritual posiblemente, no sé cómo explicar. Hay un estudio súper interesante que alguna vez preguntaba a las personas, siempre pregunto así, ¿cuánto tiempo crees que dura el dolor en tu cuerpo? Entonces, en este estudio se demostró que un dolor físico, fisiológico, en mi cerebro, al cerebro me duele durante alrededor de 30 segundos o 1 minuto. Ese es el dolor real. Después, el dolor que se convierte en sufrimiento ya es la responsabilidad de cada uno, porque, digamos, no es porque queramos que nos duela, sino porque somos humanos. Entonces, ahí entra en juego mi cognición, mis emociones, mi psicología, de cómo yo percibí las cosas, de mi memoria y demás. Entonces yo voy creando dolor. Y un tema súper importante, el día de ayer también conversaba con una amiga que me decía, perdí familiares y cada vez me siento triste por eso. O sea, perfecto, entonces, ¿qué recuerdas de esa persona? O sea, hay personas que recuerdan la pérdida de un familiar como algo totalmente negativo. Tenía una paciente que me decía, cada vez que piensa en mi tía, ella se ponía a llorar, porque se acordaba de cuando la tía estaba en el lecho de muerte, el último mes cuando estuvo pésimo. Versus otras personas que recuerdan la pérdida de un familiar, pero recuerdan los buenos momentos, cuando estaban sonriendo con ellos, cuando se pasaron chévere. Entonces, esa memoria, el recuerdo que yo tengo vinculado a esta persona, tiene un efecto directamente proporcional a mis emociones. Paul, ¿funciona la hipnosis en ese tipo de tratamientos? Sí, también trabajamos con eso. Yo generalmente, depende del paciente, se puede trabajar con hipnosis o solamente con psicoterapia. Ya. Ahora, otro tratamiento que me parece interesante. Aquí hay un excesivo consumo de drogas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se hace un tratamiento? Porque hay gente que depende, por ejemplo, de la morfina, ¿no? O hay otras sustancias que cuando la gente deja de consumir comienza a sentir dolor en el cuerpo. ¿Cómo se hace ese tratamiento? Ahora, eso es un tema un poquito, para mí, diré aquí, polémico, porque generalmente en la medicina se generalizó el uso de muchos medicamentos. Entonces yo digo, estoy con mucho dolor, tome morfina, tome tramadol, tome un oxicodona, no sé, un opioide para eliminar el dolor. Ahora, el problema muchas veces es la actualización en la información.
Entonces hay médicos que estudian para actualizarse, que debería ser constante para mí, y hay personas que siguen, esto me funcionó, entonces hago con todos. Y hay pacientes que me llaman mucho la atención, porque yo hago revisión de medicamentos también cuando llega un paciente, y tienen niveles altos de consumos de opioides. Entonces ellos dicen, ya no me hace nada una pastilla, tengo que tomar 2, porque genera una dependencia, genera una resistencia, y ahí se genera esta adicción. Entonces ahí hacemos una revisión para ver de qué manera podemos disminuir los opioides, usar otros medicamentos para tratar esta situación y ver de qué manera le podemos ayudar. Y debe haber muchos casos acá, ¿no? Muchos, en todo lado, digamos, en todo lado. Porque el problema es un caso mundial de los opioides que genera una adicción fuerte en los pacientes. Entonces, ahí buscamos hacer un tratamiento multidisciplinario nuevamente, hablando con el médico, hablando no debe ser con muy todos. sencillo, pero no, hasta poderle al ser humano recuperar. Sí, se demora un poco. Y aparte hay que saber también los casos. Por ejemplo, un paciente con un cáncer avanzado, que esté con mucho dolor, no tiene sentido quitarle los opioides, porque eso le va a ayudar a mantener una buena calidad de vida, inhibir el dolor, que muchas veces ni los opioides acaban inhibiendo. Entonces, hay que ser claro, depende mucho del caso. No es que si un paciente de cáncer está consumiendo opioides, hay que quitarle, en lo absoluto. Nuevamente, eso se habla con el médico. Pero hay otras personas que tienen un dolor, por decir, de bruxismo o de la mandíbula por estar muy tenso, y tomar un opioide, según los últimos estudios, puede empeorar el dolor. En lugar de ayudarme, puede exacerbar el dolor. Entonces, se ha buscado disminuir el consumo de opioides y poner analgésicos, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes utilizan medicina natural o no? Yo soy partícipe. Creo que cualquier cosa que me haga bien, pero hablemos de medicina natural, yoga o cualquier terapia alternativa. He escuchado muchos pacientes que me dicen, por ejemplo, fui al homeópata y me hizo bien. Entonces, perfecto, no vamos a tildar y decir eso está mal. El otro día llegó una paciente y me comentaba, ella empezó diciendo lo siguiente: los doctores siempre están en contra de esta medicina, pero yo lo hice y me curé. Entonces, ¿cómo voy a decir no lo haga si es que le dio resultado al paciente? No voy a recomendar necesariamente irse al curandero, porque en este caso fue una señora que fue donde una curandera en un pueblo. Pero hay personas que están desesperadas porque tienen mucho dolor y cualquier opción es viable para ellos. Simplemente la única recomendación sería, antes de hacer lo que sea, investiguen, infórmense, para que no cometa un error. Paul, ¿qué diferencia hay entre tu propuesta profesional como médico? Porque hay médicos que hacen el tratamiento a personas que están con situaciones de enfermedad, tienen un nombre, médicos, bueno, son los que hacen el tratamiento a personas que están con cáncer para darles una calidad de vida en el último tiempo. ¿Qué diferencia hay? Los oncólogos. Oncólogos, la diferencia, no hay mucha diferencia, digamos, en ese sentido, porque he conversado con varios oncólogos y me gusta que ellos tienen un punto de vista bien humano también. Entonces, para mí eso es esencial. Tratar a la persona, no a un número de paciente. Hacerse cargo de un ser humano que tiene una familia. Entonces, tengo que saber, tengo que tener empatía, tengo que entender y respetar mucho el punto de vista del paciente. A veces el médico llega y dice, bueno, tienes cáncer, te quedan probablemente unos 2 meses. O sea, es un tsunami que le cae a la persona y muchas veces no entiende. Entonces, la propuesta y la intención es aprender a lidiar con el paciente. La psicoeducación para mí es básica y esencial. Hay que saber usar palabras claras, simples, para que la persona entienda. Yo no puedo llegar a dar un diagnóstico médico a una persona que tal vez no tiene la educación para entenderme, o que no tiene la formación, porque podemos decir es alguien que hizo una maestría en Derecho, pero no tiene idea de medicina. Entonces yo no puedo llegar a darle un diagnóstico con terminología médica. Y justo estábamos conversando el otro día, discutiendo unos casos con unos colegas, y yo decía, tuve un paciente, yo recuerdo mucho el primer paciente que tuve de cuidados paliativos en Brasil, y él tenía un cáncer terminal. Probablemente le quedaban 2 o 3 semanas de vida. Y cuando yo entré a conversar con él, le pregunté si él sabía lo que tenía. Y él me dijo, el médico me dijo que tengo un tumor o algo así. ¿Cuándo voy a salir? Entonces, la respuesta era, no vas a salir, porque la enfermedad que tenía tan avanzada no le iba a permitir salir del hospital.
Y se convierte en un desafío aprender a lidiar con esa parte. Entonces, yo ya sabía el diagnóstico, yo le pregunté si él sabía, él no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y la pregunta fue, ¿tú quieres saber sobre tu enfermedad? Él me dijo, sí, quiero saber qué me pasa. Entonces, yo le expliqué, le eduqué sobre su enfermedad, cuál era el diagnóstico, cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuánto tiempo de vida tiene. O sea, fui bien claro y es como decía, fui súper directo con él. Le hice un informe y le pasé a que él se informe de esto. Él tomó la decisión. Y la mejora de él fue impresionante en cuanto a mejora de aceptar su realidad. Él ya no estaba negado y luchando con quiero salir. Su sufrimiento disminuyó, no digo totalmente, pero disminuyó bastante. Y ahí nosotros permitimos que la persona tenga una muerte con dignidad. Claro. Que ya no es en sufrimiento, sino ya es, entendí. Claro. Ahora, es evidente que aquí veo un dato, cada año dice 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos en todo el planeta y la mayoría, 86%, no recibe. ¿Por qué? El problema con los cuidados paliativos es que no en todos los países está desarrollado. Entonces, es una nueva área que se está trabajando bastante y se está tratando de inculcar. Sobre todo porque los cuidados paliativos están relacionados al final de la vida. Entonces mucha gente piensa, me mandan a cuidados paliativos, me voy a morir. Y no es así. Yo he peleado bastante con algunas personas para explicarles que cuidados paliativos se debe hacer como prevención también. Entonces, no necesariamente tengo que hacer cuidados paliativos de un paciente que está con cáncer terminal y se va a morir en 2 semanas, sino con un paciente que está con un tumor, un cáncer en la primera etapa y ya está con una amenaza a su calidad de vida. Entonces, es súper importante educarle a la persona, qué es lo que tiene, cuál es el pronóstico, para no crear falsas expectativas, para no deprimirse demasiado tampoco. Porque muchas personas la palabra cáncer es súper fuerte. Entonces me dicen, tienes cáncer. Y hay personas que me pasó igual con un familiar que me dijo, no importa, yo voy a dar todo. Y luchó y tenía una buena onda, una buena disposición para irse a la quimio. Se hizo todo y acabó, ahora está en recesión, se curó. Entonces fue algo espectacular. Como muchas otras personas que les dicen, tienes cáncer y se deprime. Y dice, me voy a morir. Y empieza con ese pensamiento de me voy a morir. Me voy a morir hasta que se muere. Bueno, y dicen que el cáncer en gran parte es consecuencia de la falta de tener la fortaleza de combatirlo mentalmente y psicológicamente. La actitud es algo determinante para afrontar una enfermedad. La actitud de la persona es algo que determina también mucho el resultado del tratamiento. Porque muchas personas también que he atendido van, por ejemplo, al médico. Puede ser el mejor médico del mundo. Muchas veces conozco unos profesionales espectaculares. El médico manda un tratamiento. Me dice, tiene que tomar tal cosa en tal tiempo. Y el paciente, hay malos pacientes, ¿no? Entonces el paciente dice, no me gustan los medicamentos, no voy a tomar. Y el dolor sigue ahí. Ay, Paul, y cada paciente es diferente, ¿no? Todos, verdad, ¿no? Cada paciente es un universo. Claro. Algunos tendrán tratamientos en ciertas áreas mucho más intensos que otros. Sí, siempre, como digo, hay pacientes que están dispuestos a darlo todo, que no se quedan con nada. O sea, si les dice uno párese de cabeza y coma arena. Paul tiene que ser también un poco psicólogo para convencer a la gente. Yo pienso que debería ser básico. Eso todos los profesionales deberían tener una formación o por lo menos bases en la psicología. Bueno, para llegar, Paul, a tener esta profesión que me parece un gran aporte, entiendo que tiene que haberse preparado hasta usted psicológicamente mucho, porque enfrentar a personas que están en una situación complicada, difícil, con problemas incluso mentales, hay que ser preparado. Sí, hablaba con una colega y me decía, que es de otra área, me decía, oye, ¿cómo haces eso? ¿Cómo trabajas con personas que se están yendo a morir? Porque lidiar con eso es súper duro. Yo le comentaba, depende del punto de vista. En algún momento yo pensaba de la misma manera, hasta que tuve este paciente del que comentaba y lo perdí. Entonces, cuando conversábamos allá en la junta semanal que se hacía para ver cómo estaban nuestros pacientes, era impresionante escuchar justamente al personal de cuidados paliativos que decía, ya descansó, es decir, ya falleció este paciente, y todos decían que bueno,
qué bueno que ya se fue. Y yo pensaba al inicio, decía, qué desgraciados, porque están celebrando la muerte de alguien, hasta que realmente uno entiende que la muerte forma parte de la vida. La muerte es inevitable, y eso muchas personas acabamos negándonos hasta por cultura. No acepta mucha gente, claro. No nos gusta hablar de ese tema, es un tabú, por eso, ¿no? porque nos han educado así, a sentir tristeza, dolor por una pérdida. Cuando muchas veces hay que ver desde el otro punto de vista, que es entender que la muerte, al ser parte de la vida, lo mejor que podría decir, que con la experiencia que tengo, si podría pedir un deseo para todas las personas que conozco, es que tengan una muerte tranquila, que sea una muerte sin dolor, porque no se imaginan lo que es sufrir por este dolor, que mucha gente tiene años, hay personas que han sufrido años, décadas, con un dolor que es interminable. Hay muchas personas que, justo me preguntaba hace un momento, hay personas en casa que se quejan de dolor, hay personas en casa que no solamente se quejan del dolor, sino desean estar muertos. Así es. Así tan fuerte es el dolor que dicen, ojalá mañana no me despierte. Que Dios me recoja, es la clásica. Correcto. Nosotros, ¿no? Entonces, hay que considerar todo esto, porque dejaré un punto para que las personas, si tienen algún familiar o tienen estos dolores, piensen, ¿no? ¿Es mejor la cantidad o la calidad? Que eso es indispensable considerar en cuidados paliativos. Por supuesto que la calidad, pues, ¿no? Prefiero, Paul, vivir unos 5 años más que 20 enfermos, pues. Exactamente. Claro. Entonces, eso hay que considerar muchas veces cuando vamos a entrar en un tratamiento, por ejemplo, de cuidados paliativos o de quimioterapia para recesión del cáncer. Si yo sé que estoy en una etapa y el médico me está valorando y me dice, con este tratamiento le podemos extender 2 años más su vida, eso es cantidad. Pero ¿bajo qué circunstancias? Entonces va a ser sufrir todos los estragos de la quimioterapia, de una terapia que puede acabar empeorando mi calidad de vida. Entonces hay que valorar, porque mucha gente dice, no, yo prefiero calidad, no me hago el tratamiento y acaban viviendo 5 años más. Entonces, como digo, también hay factores que son psicológicos, emocionales, la aceptación, la fuerza de voluntad. Muchas personas están determinados a querer vivir más tiempo. Paula, aquí me están preguntando si también el tratamiento es para niños. Claro que sí. Sí, trabajo también, no es mi área de especialidad, pero depende el caso, habría que discutir y saber cómo lidiar con esto. Lo que sí me interesa, y justamente antes de regresar de Brasil hice un curso de cuidados paliativos en infantes. Y es súper curioso las nuevas tendencias a hacerles partícipes a los niños dentro de su enfermedad. Eso sí, se hace terapia, en eso sí he trabajado con algunas familias, con los padres y los niños, para poder ayudarles con este tratamiento del dolor, en este camino que para nadie es fácil. Qué simpático, ¿no? Ha sido muy interesante. Paul, tal vez en la parte final, el doctor Paul Vicuña es psicólogo, doctor en neurociencias, especialista en tratamientos de dolor y cuidados paliativos. ¿Dónde le está atendiendo Paul, no? Porque de pronto están preguntando por acá. Bueno, estoy atendiendo en este momento en un consultorio que está en la calle 27 de febrero, que es de los bomberos hacia la avenida Solano, en un edificio de Cordente. Ya. Ahí. Y también hago atención a domicilio, dependiendo del caso. Entonces, ahí voy trabajando con algunas personas. Para agendar una cita, pueden contactarme a mi celular, que es 096-766-9823. Aquí le vamos a anotar para subir incluso la entrevista que va a quedar grabada, ¿no? Perfecto. Para que la gente pueda. Igual estoy en Instagram, que está como Exa Tratamientos. Exa es HEXA.tratamientos. Y en Facebook o donde sea el contacto. Vicuña, Bueno, ¿qué mensaje da a los que tienen dolores? Busque ayuda, no se aguanten el dolor. Y también, si vale la pena mencionar, a las 3 primeras personas que nos manden ahora un mensaje, les podemos dar un 50% de descuento en la primera consulta para poder ayudarles. Vamos a hacer esta promoción. Y no se aguanten el dolor mucho tiempo. Sí, eso sí sería un consejo. Siempre que esté con dolor, que estoy con algún problema, alguna preocupación, busquen ayuda. No se queden, no se aguanten. Hay personas que piensan que va a pasar con el tiempo y a veces en lugar de mejorar, puede empeorar. Claro, es así, ¿no? Efectivamente. Bueno, Paul, gracias por su presencia. Muchísimas ¿no? gracias. Ha sido un diálogo muy interesante con el doctor Paul Vicuña, a quienes conocen y evidentemente tienen interés sobre este tema. Ya les dio las direcciones y también pueden preguntar acá al medio para direccionar
Paul está poco tiempo, pues está poco tiempo aquí nomás, ¿no? Sí, estoy recién hace 2 meses y poco, Claro. 2 meses y medio. Ya va a ver la clientela que le va a llegar, Paul, ¿no? Es evidente, porque la gente busca este tipo de alternativas en la medicina, y la verdad es que me llamó la atención, por eso es que habíamos invitado a Paul para que nos cuente sobre ese tema. Gracias, Paul, ¿no? Muchísimas gracias, un excelente día.